¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí, por Diputados Televisión, la segunda edición por DTV, la segunda edición de este año 2022 y vamos a estar hablando de lo que dejó el 2021, de lo que puede venir para este año pensando en las sesiones extraordinarias, pensando en los temas que hoy por hoy está evaluando el Poder Ejecutivo Nacional, lo está evaluando con varios diputados del bloque del oficialismo, del Frente de Todos. ¿Para cuándo se espera las sesiones extraordinarias, la convocatoria? Bueno, algunos están señalando casi para finales del mes de enero, pero con la intención, sí, de sesionar y de trabajar intensamente en el Congreso Nacional recién a partir del mes de febrero. Y por el otro lado, ya pensando en algunos proyectos que tienen que ver con el periodo de sesiones ordinarias del Congreso de este año 2022, que claro, van a empezar el 1 de marzo. Y la diferencia es que en el periodo de sesiones extraordinarias se analizan únicamente aquellos temas que propone el Poder Ejecutivo Nacional. Y en las sesiones ordinarias ya se incorporan también los temas que quieren analizar y que quieren discutir los propios diputados nacionales y los propios senadores de la Nación. Por allí va a pasar la información a lo largo de estas próximas 2 horas aquí en esta segunda edición por Diputados Televisión. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Pero muy bien, muy bien. Bueno, unas semanas tranquilas después de lo que fue todo fin de año, las últimas semanas del año, incluso la semana entre Navidad y Año Nuevo, que hubo sesión en el Senado y hubo mucho movimiento. A veces es más usual la finalización del año el 30 de noviembre. Bueno, este año hubo prórroga ordinarias, por eso hubo actividad hasta lo último. Y ahora estas 2 semanas, en principio la primera quincena de enero, hay mucha parte del personal de ambas cámaras que está en receso. Entonces, bueno, eso es un reordenamiento interno, un poco para ver todo y patear la pelota nuevamente en la segunda quincena de enero. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo les va? Muy bien. Primero, felicidades, que nos las habíamos visto. Yo no había visto empezando nadie el año. Empezando el año. Pero es cierto, como dice Daniela, la primera quincena de enero no vamos a tener mucha actividad. Se espera el llamado a sesiones extraordinarias de parte del Ejecutivo Nacional. Lo más probable es que sea, como comentabas, para finales de enero. La intención del gobierno es que por lo menos las comisiones empiecen a trabajar en enero para poder sesionar en febrero, para tener capacidad para sesionar en febrero. Hay un paquete de leyes económicas que le interesa al gobierno nacional, hay 6 leyes económicas. Hay 2 que están afuera de ese paquete, una que seguramente va a estar en sesiones extraordinarias que tiene que ver con el pacto fiscal, que tiene que ser aprobado por el Congreso de la Nación. La otra tendrá que ver con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, porque es el plan plurianual. Eso es lo que tiene que ver con el paquete económico. Después hay 2 que tienen que ver con la justicia. Una es la designación de el jefe de los fiscales. El gobierno va a insistir con Rafecas. Es una ley que no perdió, un proyecto de ley que no perdió estado parlamentario, pero sí el de las comisiones. Tiene que volver a comisión, ¿sí? Porque no fue tratado durante el 2021, así que empieza en comisiones de 0 en la Cámara de Diputados. Eso es más o menos el paquete que está pensando el gobierno. Hay algunos sectores de la Casa Rosada que plantean la posibilidad de abrir el juego a la oposición con algún proyecto en particular para extraordinarias, como para empezar a encontrar un consenso que hoy hace falta porque están todos los números muy parejitos. Claro. Bueno, a ver, hablando de leyes que tienen que ver con lo judicial, está el tema del Consejo de la Magistratura. Claro. Ese es uno de los temas que va seguramente a discutirse porque el propio Consejo de la Magistratura se lo pidió al Poder Ejecutivo Nacional, se lo solicitó también al Congreso de la Nación, notas que le ha enviado a Cristina Fernández de Kirchner, nota que le ha enviado a Sergio Massa como presidentes de ambas cámaras legislativas, del Senado y de la Cámara de Diputados, y en el medio, más allá que estos primeros 15 días no tenemos una actividad concreta en el Congreso de la Nación, dentro de 48 horas hay reunión del ministro Guzmán con los gobernadores provinciales, y es posible que ahí también haya comunicación, ¿no?, de los gobernadores provinciales con
algunos referentes del Congreso de la Nación. ¿Por qué? Por el programa plurianual, por algo que tiene que ver con lo que va a hablar Guzmán con los gobernadores, que es el tema de cómo están las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y que seguramente, obviamente, cualquier acuerdo con el fondo tiene que pasar por el Congreso. Cualquier acuerdo con el fondo, exactamente, y además empezar a reconstruir esto que quedó destruido con el presupuesto, Sí. También ese diálogo con los gobernadores que, si bien se está realizando uno a uno, bueno, otra vez volver a charlar, volver a verse las caras y programar cómo va a ser este año de trabajo. Por eso, ahí hay un punto fuerte. Y lo que recién estabas diciendo del Consejo de la Magistratura, me venía a la mente como generalmente los temas judiciales cuando vienen acá son comisiones que llevan invitados, que Sí. tienen sus pasos, porque implica a otro poder. Entonces, en ese punto, muchas consultas, hay veces hay informes, distintas entidades de abogados, de jueces, de fiscales, siempre se expiden sobre eso. Entonces, intuyo que va a haber varias reuniones de comisión hasta llegar a un Claro. dictamen. Por eso, además, con este plazo que tenemos hasta abril, el plazo que impuso la Corte Suprema, tendría que ser de lo primero en Claro. empezar a tratar. Sí, yo tomo en cuenta algo que dijo Ramiro Gutiérrez sentado aquí en los estudios de TV. La reforma de la justicia hay que hacerla con la justicia. La experiencia, por lo menos hasta ahora, de las 2 veces que empezaron a discutir temas judiciales que llegaron aquí a la Cámara de Diputados de la Nación, provenientes del Senado. En el Senado se impuso la mayoría del Frente de Todos, se aprobó el proyecto en comisión, ambos proyectos que tenían que ver con el tema del procurador, por el tema de una reforma en los tribunales de Comodoro Pi, y con ese número importante de 41 senadores propios que tenía hasta el 10 de diciembre del año pasado el Frente de Todos, logró aprobar ambas iniciativas y pasaron a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados se empantanaron. ¿Por qué? Porque los números no están tan holgados y ahora tampoco, después de las elecciones de renovación parlamentaria, tampoco están holgados para el oficialismo. Y Ramiro Gutiérrez, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, dijo las reformas judiciales hay que hacerlas con la justicia. Y además, de manera indefectible, hay que hacerla con consenso con la oposición, no queda otra. Sí, es cierto, pero aparte lo que se dio es que en el caso de la discusión del jefe de los fiscales, había una parte del oficialismo, que una discusión muy similar a lo que le pasó al presupuesto, había una parte del oficialismo que no estaba de acuerdo, una parte de la oposición que de repente se paró en un lugar para decir, bueno, no, vayamos por Rafecas, que era el candidato del Ejecutivo, frente a la posibilidad de que nos pongan a alguien peor. Ese era más o menos el argumento que bajaba, por ejemplo, de la coalición cívica. Bueno, hoy perdió, tiene que volver a la comisión y tiene que avanzar. Y es cierto lo que decía Daniela respecto de lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque en el Ejecutivo lo que tienen miedo es que si no avanzan rápido, los lugares a elegir los va a elegir la Corte y va a empezar a operar la Corte respecto de los puestos nuevos que se tienen que cubrir. Entonces buscan avanzar rápido en ese aspecto, están hablando con la oposición para tratar de llegar a un acuerdo, más teniendo en cuenta que va a haber algunas de las sillas nuevas a ocupar que las va a elegir el Congreso y no necesariamente tienen que ser senadores o diputados. Claro. Puede ser cualquier personalidad del mundo de la justicia, del mundo del derecho, para ocupar esos lugares. Y entonces ahí es donde empieza la negociación con la oposición. A ver qué es lo que da el oficialismo, qué es lo que da la oposición para poder avanzar antes de abril con este proyecto. Bueno, y hablando de tema judicial, sin dudas un tema que repercute directamente en el Congreso porque se involucró ya también de lleno el Congreso de la Nación, tiene que ver con lo que ha sucedido en relación a escuchas, a investigaciones casi de carácter ilegal que se han realizado desde los servicios de inteligencia, temas que sin dudas han generado una fuerte repercusión en el Congreso de la Nación. El último caso, el último hecho que se ha conocido, las imágenes del exministro de María Eugenia Vidal, el exministro de Trabajo, Villegas, con reuniones con autoridades judiciales, con empresarios, con representantes de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, de hace 2 años atrás, del año 2017, en épocas de que la AFI estaba conducida por Arribas, en el gobierno de Mauricio Macri,
y esto ha generado que trabaje la comisión la comisión bicameral de seguimiento de los servicios de inteligencia en la República Argentina, y donde se crea una subcomisión para investigar estos casos puntualmente. Es ahí la relación también que hay entre el Congreso, la Justicia y el Poder Ejecutivo de la Nación. Blanca Osuna, diputada de la provincia de Entre Ríos e integrante de esta comisión bicameral, decía lo siguiente. Es cierto, aunque en realidad, fíjese que la reunión no estuvo convocada inicialmente por este episodio que conocimos ayer y que en realidad ha sucedido en la Argentina hace bastante tiempo, de modo que no es un hecho nuevo, sino la convocatoria tuvo que ver con el fallo, con la expresión de dos jueces, Fiorenzi y Bertuzzi, a través de los cuales, o de su fallo, lo que definió es rechazar la conformación del delito de asociación ilícita frente al accionar de diversas situaciones que habían sido denunciadas y que tenían que ver con la situación en la que estaba avanzando el proceso en torno al accionar de la AFI, de Macri, de Arribas, de Magdalani y otros. Ese fallo es el que nos convoca a la comisión bicameral. Habida cuenta que en esta comisión hemos investigado y hemos generado pruebas lo suficientemente contundentes como para demostrar que efectivamente el delito de asociación ilícita se conformaba y que por esa razón estábamos dispuestos, y de hecho así lo definió la comisión, de presentarnos ante el Consejo de la Magistratura pidiendo el juicio político de los jueces que convalidan ese fallo, ¿no? Bueno, a eso se sumó efectivamente el video al que usted hace referencia y que muestra de manera más descarnada la comisión patente de un delito de altísima gravedad institucional. Bueno, ahí estaba Blanca Osuna hablando con nosotros hace pocos días, ¿no? Cuando fue la reunión de esta comisión bicameral que ya como actividad central para este año 2022 va a estar en torno a qué es lo que pasó en esa reunión en el Banco Provincia, donde se habló del tema de la situación de los sindicatos, donde participó, repetimos, el exministro de Trabajo, de María Eugenia Vidal, y esta comisión bicameral que va a estar conformada entre otros por Rodolfo Tailade, y se espera todavía que Juntos por el Cambio defina quién va a estar en esa comisión, y me está faltando un diputado, y Valdés, ¿no? Eduardo Valdés, diputado de Frente de Todos. Eduardo Valdés y Tailade por el Frente de Todos. Juntos por el Cambio tiene que designar a esa persona. Se conocieron nuevos fragmentos. Es una reunión que dura más o menos 2 horas, 2 horas y media. Y se conocieron nuevos fragmentos de ese encuentro que seguramente van a ser tenidos en cuenta, más teniendo en cuenta que la comisión lo que hizo fue pedir los videos. Claro. Pedirle a la AFI que le entregara los videos y aparte que les explicara cómo fue que encontraron estos videos. En este nuevo fragmento que se conoció en las últimas horas, lo que se ve es al ex subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el ex fiscal Grassi, que explica cuáles son, por lo menos le da como una especie de detalles a los empresarios, cuáles son las palabras que tienen que utilizar a la hora de ir a declarar. Más o menos en el relato de esos minutos que se pueden ver, lo que se ve es a un funcionario del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires explicando que hasta ahora lo que habían contado los empresarios no era un delito. Y que era muy difícil probar una extorsión como lo estaban contando, y que frente a eso tenían que utilizar diferentes palabras puntuales. ¿Para qué? Para que cuando van a declarar, para que los fiscales puedan seguir avanzando. Si no usaban esas palabras, no le parecía al ex subsecretario Grassi, no le parecía que fuera delito. Claro. Con lo cual seguramente la bicameral lo que va a hacer es tratar de avanzar en que Juntos por el Cambio designe
a esta persona para que la subcomisión avance y pueda pedirle a la AFI todos los documentos que demuestren por qué grababan una reunión del Ministerio de Trabajo y por qué participaban de una reunión en el Ministerio de Trabajo. Claro. O sea, se hizo en el Banco Provincia. En el Banco Provincia. En el microcentro porteño. Y además porque estaban funcionarios de la AFI en esa reunión, ¿no? Sí, bueno, ¿Cuántos interrogantes? Mismo uno habla con diputados de la oposición, diputados de Juntos por el Cambio, y señalan que pueden haber más grabaciones. Y bueno, ahí, respecto a lo que decía Osuna también, además de lo de la subcomisión, ella anticipaba también una acción, un pedido de juicio político contra los camaristas Llorens y Bertuzzi también, que fue como la conclusión de esa reunión que hubo la semana pasada. Ese mismo era el miércoles 29 fue eso también, por lo tanto también va a haber novedades sobre eso, que entienden que esa exculpación de Mauricio Macri de conformar una asociación ilícita no es tal, o sea, esto sucedió antes de lo del video, con esto del video vuelven a la carga con tratar de volver a involucrar al expresidente Macri en este tema. Así que se reabra la investigación. Claro, porque la causa lo que establece es una especie de cuentapropismo de los agentes de la AFI. Claro. Que en realidad lo que hacían era investigar a, por ejemplo, a los familiares de Lara San Juan o hacer escuchas telefónicas, pero por cuenta propia. No ha pedido, eso por lo menos lo que dice el fallo, no ha pedido de ninguna autoridad. Con este video que se conoce ahora de las reuniones en el Banco Provincia, lo que el oficialismo busca, por lo menos la parte que los que forman parte de la bicameral, es avanzar en un juicio político contra estos magistrados, porque dicen, bueno, esto cuentapropismo no es, porque la AFI participaba de las reuniones en las cuales se establecía el modelo por el cual se buscaba encarcelar a diferentes personas, en este caso los sindicalistas. Bueno, este es un tema que seguramente va a ser una de las discusiones que va a tener el Congreso de la Nación, particularmente la Comisión Bicameral, a lo largo de este año 2022. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Río Negro. Diputado Agustín Domingo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. No lo escuchamos, Agustín. A ver si está muteado. A ver. Creo que no. Ahora sí, ahora lo escuchamos. ¿Escuchan? Ahí sí, perfecto. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, muy bien. Bueno, planteábamos un poquito algunos de los temas, ¿no?, que va a tener el Congreso. Este tema político-judicial que va a tener la Comisión Bicameral seguramente va a ser uno de los temas que va a tener el Congreso a lo largo de este 2022. Pero el otro tema, pensando ya en los tiempos más próximos, es los temas económicos, los temas que pueden llegar a estar en la agenda de un posible llamado a sesiones extraordinarias. Sí, así es. Bueno, se viene hablando mucho en los últimos días de la posibilidad de que se trate finalmente el acuerdo o el entendimiento que está llevando adelante el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario, que es clave para poder pensar la Argentina de los próximos años. Va a haber esta semana una reunión con los gobernadores, ha trascendido, en la cual el ministro Guzmán le va a explicar esas negociaciones a los gobernadores, y creo que es el camino, ¿no?, el de tratar de buscar puntos de consenso para poder al menos ponernos de acuerdo en los temas económicos, en los trazos gruesos de la agenda económica y poder... A ver, ahí bueno, creo que esta nueva oportunidad... No, ahí perdimos. Hola. Ahí habíamos perdido. A ver ahora, Agustín. Ahí me parece que lo retomó. ¿Me escuchan? Ahí sí, perfecto. No, se nos había cortado el final de lo que nos estaba señalando. No, lo que decía es que vamos a tener una nueva oportunidad. La verdad es que nos quedó un sabor amargo en la discusión del presupuesto, donde no primó la cordura y no primó las ganas de buscar puntos de acuerdo, y se terminó de la peor manera, sin un presupuesto aprobado y sin dar la discusión.
de los temas económicos que están detrás de la confección de un presupuesto, tenemos la oportunidad ahora, una nueva oportunidad con la discusión del acuerdo con el fondo, de retomar este diálogo que es tan necesario y tratar de trabajar sobre las coincidencias que creo que había, y muchas, pero lamentablemente, como les decía, no ocurrió ese diálogo y esa búsqueda de acuerdos en la discusión del presupuesto. Es en lo que tendremos que hacer un esfuerzo adicional ahora para poder sentarnos a dialogar y ponernos de acuerdo en temas clave. Agustín, si uno piensa que la convocatoria del ministro de Economía a los gobernadores provinciales en los primeros días de enero, en pleno periodo vacacional, esto uno puede presuponer que las conversaciones están encaminadas para un lado para llegar a un acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que sí, que están encaminadas, y creo que el tema en esto es tan trascendental el tema que me parece que no hay vacaciones para nadie. La prioridad es lograr ese acuerdo. Se viene el vencimiento en marzo, está claro que no estamos en condiciones de afrontar ese vencimiento y para eso hay que lograr una reprogramación, y para tener esa reprogramación tenemos que hacer algo que lo tenemos que hacer independientemente de que esté o el fondo o no, es ponernos de acuerdo para tener ese acuerdo y volver a tener financiamiento no solamente para el Estado, sino fundamentalmente para toda la economía de nuestro país, para el sector privado que necesita de volver a tener acceso al crédito para que podamos crecer, para que pueda haber empleo, con lo cual es un tema de suma importancia, y creo que en esto lo de las vacaciones es anecdótico, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Mi nombre es Daniela Mosetic. Le quería consultar por la postura que tuvo el interbloque, el bloque Juntos Somos Río Negro, en la sesión de bienes personales y en lo que el acompañamiento a la propuesta del oficialismo. Y por ahí le quería consultar sobre la decisión, la voluntad o la estrategia de estar por afuera de ese bloque, pero con una postura racional, ¿no? Que es muchas veces lo que se le reclama a Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Qué espera usted para esta votación del plan plurianual y si sería relevante que por ahí tenga un número mayor que un voto, ¿no? Como de la diferencia. Sí, sería lo deseable, porque claramente para dar una señal al mundo y a nosotros mismos necesitamos lograr esos acuerdos amplios. Nosotros vamos a seguir teniendo esta postura racional. La verdad que la discusión de bienes personales, creo que si hubiera habido voluntad de diálogo, hasta probablemente la oposición hubiera conseguido cambios en un dictamen de mayoría que hubieran sido en beneficio de los contribuyentes o en beneficio de la idea que ellos defendían. Sin embargo, se optó por no dialogar y se logró una solución que seguramente para los votantes del principal partido de la oposición no fue la mejor que se podría haber obtenido. Nosotros siempre apoyamos dar la discusión, proponer los cambios, discutirlos y lograr acuerdos. Dice que negociar implica siempre eso, ¿no? Ceder un poco. No se puede ir a una negociación pretendiendo no ceder nada, porque el resultado está claro. Cuando pone un planteo tan rígido, está apostando al no diálogo, a la no discusión. Nosotros siempre vamos a dar la discusión, poniendo obviamente como prioridad a cada uno de los que integramos el interbloque de Provincias Unidas, defender los intereses de cada una de nuestras provincias, pero siempre con esta predisposición al diálogo que es absolutamente necesaria. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Lo voy a llevar un poquito para atrás. Usted fue ministro de Economía de su provincia y una de las cosas que va a tener que definir y va a tener que aprobar el Congreso es el nuevo pacto fiscal el que firmaron las provincias. Lo va a tener que aprobar el Congreso de la Nación y después las legislaturas provinciales. Y una de las leyes que supuestamente puede ser tratada en extraordinaria es la Ley de Promoción de Hidrocarburos. Respecto al pacto fiscal, ¿qué opinión le merece esta modificación que hubo ahora? Bueno, creo que es mejor que esté el pacto a que no esté, claramente. Creo que tiene muchos elementos que están en el espíritu del primer pacto fiscal del 2017, y si nos vamos más atrás en los
acuerdos fiscales, ¿cómo se llamaban? En los 90 no se llamaba pacto fiscal. Sí, no, se llamaba pacto fiscal en los 90, ahora se llama consenso fiscal, que todos tienen el mismo espíritu, tratar de reducir el impacto que tiene ingresos brutos, sabiendo que es muy difícil reemplazarlo por lo importante que es para el financiamiento de las provincias, que tienen la responsabilidad nada menos que de llevar los principales servicios públicos a la ciudadanía: salud, seguridad, educación. Entonces es muy difícil reemplazar un impuesto, por más efectos distorsivos que tenga, cuando detrás de la recaudación está el financiamiento de todos estos servicios, ¿no? Pero bueno, creo que el espíritu era ponerle un tope, darle previsibilidad al sector privado de hasta dónde iba a llegar ese impuesto, reducir aún más las alícuotas de las actividades primarias o de la industria, porque son las que más efecto cascada tienen en el resto de las actividades, y ese objetivo creo que se logró, y más allá de que se haya suspendido esa reducción gradual que se había planteado, prevaleció ese compromiso de no ir por encima de esos topes, cosa que no pasó cuando se denunció el pacto fiscal de los 90. El pacto fiscal de los 90 tenía el mismo espíritu, pero cuando se denunció, las provincias le dieron rienda suelta y aumentaron las alícuotas por encima de cualquier límite. Ahora eso creo que persiste y tenemos que rescatar que esos límites existan, y también de algo que no se habla pero que está muy presente en la agenda del consenso fiscal, es la armonización tributaria y la unificación de impuestos, por ejemplo el monotributo, el hecho de ir a un impuesto coordinado y unificado entre las provincias y la nación. Hay otras iniciativas de armonización que hacen reducirle la carga a los contribuyentes, como la posibilidad de tener un registro único de contribuyentes, y la verdad que como estas hay muchas iniciativas que están incluidas dentro del consenso fiscal que son muy valorables. Luego me parece que hay que ser realistas también, ¿no? Cuando uno pretende bajar impuestos o bajar la carga tributaria de las provincias y no se plantea cómo reemplazar esa reducción en los ingresos, es muy difícil que se pueda seguir adelante con ese plan. Creo que esto debería tratarse junto con la revisión de la ley de coparticipación y de, cuáles son los gastos a bajar si queremos bajar los impuestos, porque si no, es muy voluntarista decir que queremos bajar los impuestos y hablar de los problemas o del impacto distorsivo que tiene ingresos brutos, pero si no decimos cuáles son los gastos que van a bajar cuando bajamos los impuestos, es muy complejo. Y también tenemos que tener presente que de esto mucho no se habla, pero cuando se habla de ingresos brutos y de los efectos distorsivos que tienen, cuando miramos el impuesto a los débitos y créditos, tiene exactamente el mismo o las mismas características que ingresos brutos, porque tiene la misma base imponible. Y este es un impuesto que maneja la nación y que podría reducirlo sin necesidad de hacer un acuerdo con las provincias. Por eso creo que la discusión del tema impositivo hay que darla completa, digamos, no solamente mirando los ingresos, sino también mirando los gastos, la cuestión fiscal completa, y en la discusión también con los ingresos, no solo de las provincias, sino también los ingresos y los gastos de la nación. Me parece que en la medida que no demos esa discusión integral va a ser muy complejo avanzar con reformas de fondo en materia impositiva. Agustín, ¿se pueden bajar gastos del Estado o reducir un poco los presupuestos en algunas áreas, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje del presupuesto del Estado Nacional, y que seguramente también será el de las provincias, pasa por el presupuesto social, que tiene que ver con jubilaciones, pensiones, con ayuda social directa del Estado a las personas? Creo que por ahí tal vez no es la misma la composición en las provincias. En realidad la mayor parte del gasto se va en los sueldos de los servicios que prestamos en las provincias: salud, seguridad, educación. Son servicios, mano de obra intensiva, ¿no? Se necesitan policías, enfermeras, médicos, docentes, y eso es todo sueldo. Y luego obra pública, obra de infraestructura que necesitamos en las provincias para dar calidad de vida y para
y para promover el desarrollo. Y en la Nación sí tiene una porción, y ha crecido en los últimos años mucho, los subsidios económicos. Y ahí creo que sí hay margen. Y de hecho, la propuesta del oficialismo en el presupuesto era comenzar a reducir los subsidios económicos, las tarifas. Me parece que esa es la gran discusión que tenemos pendiente y que no se ha dado o no se le ha encontrado una solución desde la salida de la convertibilidad hasta ahora, porque hasta la convertibilidad, que fue cuando se privatizaron todas las empresas de servicios públicos, estaba clara la ecuación, la tarifa era en dólares y los ajustes que había quinquenales eran de acuerdo a la evolución de los costos, eran en el margen, digamos, no se ponía en riesgo la prestación o la calidad del servicio, de los servicios públicos, con las revisiones tarifarias, sino que lo que se discutía era mayor o menor eficiencia, pero no había duda sobre eso. Cuando desdolarizamos las tarifas, nunca fijamos una nueva regla que garantice que los costos de esos servicios, que las empresas que están a cargo tengan garantizado cubrir los costos de esos servicios sin afectar la prestación, y pasamos a un sistema de subsidios sin una regla clara de cómo hay que hacer esos ajustes de tarifa. Entonces depende de la voluntad de cada gobierno que llega si se hacen ajustes espasmódicos o no. Me parece que nos debemos una discusión de fondo en ese tema y establecer, está claro que las tarifas en dólares no pueden quedar, que tienen que ir al ritmo de cómo evolucionan los precios y los ingresos en la Argentina, tienen que estar especificadas, pero tiene que haber una regla. Si tenemos inflación del 50%, las tarifas no pueden ir subiendo al 20%, la consecuencia es la que vemos, ¿no? Es que se gasta un montón en el presupuesto en subsidios, no se garantiza la calidad, estamos viendo los cortes que estamos viviendo, y encima tenemos los desajustes fiscales que tenemos por el crecimiento exponencial que tienen esas partidas de subsidios que, como lo dijo el mismo ministro Guzmán, en muchos casos son subsidios pro ricos, con lo cual yo lo que veo es que teníamos la oportunidad de discutir eso en la discusión del presupuesto y volvimos a desaprovecharla. Es cierto que había muchos temas y muchas preguntas para hacer porque no estaba la iniciativa del gobierno, tenía muchos interrogantes, pero era un comienzo de una solución y lamentablemente no se dio esa discusión. Pero creo que volviendo a la pregunta, en el presupuesto nacional hay mucho para ajustar por el lado de los subsidios económicos. Diputado, como referente de la economía provincial que fue, ¿qué consecuencias reales trae entonces esto de que no haya presupuesto? En lo que se hablaba de las consecuencias que trae para las provincias en las obras, en las partidas, ¿esto significa volver a renegociar todo? ¿Ya había discusiones previas que están validadas? ¿En qué queda todo esto? Sí, pasa eso exactamente. Lo que hace ahora hay que volver a discutir, son obras que se habían incluido en la planilla del presupuesto y que no están, las que tienen ejecución plurianual y ya habían comenzado, esas no hay problema, pero sí con las obras nuevas, muchas de ellas son claves para nuestras provincias y tenemos que volver a discutirlo. Y luego, bueno, trae problemas, sobre todo el gobierno nacional le trae muchos problemas en la implementación, en el día a día, en la operatividad del presupuesto, que es la herramienta que se tiene para gestionar. Con lo cual, obviamente que esto nos trae problemas al gobierno nacional y a las provincias y que nos obliga a poner la energía en cosas en las que no la deberíamos poner si todo hubiera trascendido normalmente. Ahora, diputado, respecto de esto que le preguntaba a Daniela, cuando usted, vuelvo de vuelta a su experiencia, cuando necesita hacer la hoja de ruta de la provincia, el presupuesto de la provincia toma los conceptos macros de la nación, o sea, cuánto va a crecer la Argentina, cuál va a ser el tipo de cambio a diciembre. Digo, esos conceptos macros hoy no están. Digo, pueden estar en la conversación, pero digo, no está fijado por el gobierno hoy. Hoy el ministro de Economía dice, bueno, la Argentina va a crecer el año que viene un 4%. Usted toma ese concepto para avanzar sobre el presupuesto y para poder saber cuántos ingresos van a tener, cuánto van a tener que pagar, cuáles van a ser los incrementos del año. Sí, eso se sigue tomando. La verdad es que más allá de que la práctica usual es tomar las mismas previsiones que toma el gobierno nacional, las pautas macrofiscales para confeccionar el presupuesto,
Eso es lo que hacen todas las provincias. Yo creo que lo que afecta en realidad es en las cuestiones reales, no en las estimaciones, porque las estimaciones finalmente son estimaciones y la verdad es que en los últimos años todos los gobiernos han tenido algún grado de desvío respecto a lo que estimaron para hacer el presupuesto y lo que ocurrió en la realidad, pero después hay cosas concretas. Bueno, viene el personal y finalmente se pudo sacar la ley, pero hay, por ejemplo, un impacto en ganancias que tiene que ver con cómo se toma el ajuste por inflación, que va a tener un impacto real en la recaudación, y eso es menor recaudación que va a haber todos los meses, y por lo tanto menores transferencias en concepto de impuesto a las ganancias por la parte que es coparticipable a las provincias. Yo creo que el impacto real en las provincias va más por ese lado que por la cuestión operativa presupuestaria o el hecho de no poder contar con las estimaciones. Agustín, más allá de estos números y de estos proyectos que estamos hablando, que tiene que ver un poco con las discusiones que ha dado el Congreso, sus proyectos personales, ¿por dónde van a pasar? Bueno, mis proyectos son los del bloque que integro, que es de Juntos Somos Río Negro. Son muchos los temas que están en la agenda y que tienen que ver con el desarrollo de nuestra provincia. Hay uno que es muy relevante, que está vinculado al vencimiento de las concesiones hidroeléctricas, que bueno, recientemente el gobernador de Neuquén, firmaron un acuerdo para comenzar a trabajar ese tema. Son concesiones, las concesiones que están sobre las represas del río Limay que compartimos con la provincia del Neuquén, y que al vencer ahora en la renegociación, las provincias como dueñas del recurso hídrico vamos a tener una participación distinta a la que hubo previo a la Constitución del 94, que es cuando se hicieron estas concesiones sobre estas represas. Así que ese es uno de los temas en los que vamos a estar trabajando. Luego temas que a mí en lo particular me interesan mucho y en los que voy a trabajar, ya más a título personal, y es algo que se habló mucho en la campaña, tiene que ver con la necesidad de buscar reglas laborales más flexibles, sobre todo para las pymes. Creo que este es un tema que, bueno, Río Negro, como casi todas las provincias del interior, la mayoría de los actores económicos son pymes. La verdad es que, y lo que más nos manifiestan es las dificultades que existen a la hora de contratar personal, sobre todo los pequeños comercios, las pequeñas industrias, la cantidad de rigideces y de trabas que existen a la hora de contratar gente. Creo que podemos pensar en reglas que hagan más flexible, sobre todo para las pymes, la contratación de personal, y favorecer de esa forma la generación de empleo genuino, ¿no? Ahí, bueno, sí, trajo un tema que se habló. A ver, todos los partidos, la mayoría de los partidos hablaron de los problemas de empleo durante la campaña. Fue muy notorio, sobre todo después de la pandemia, o de la pandemia que todavía no terminó. Pero el tema de esto, usted recién dijo la palabra flexibilizar un poco, y es un tema que se vuelve ideológico también en ese punto, pero a la vez necesario. A ver, ¿por dónde vendría, por ejemplo, alguna idea de cómo podría mejorarse esa capacidad de contratar y de también tener un trabajo formal? ¿Cómo podría ser alguna pauta? Bueno, han habido muchas iniciativas. La verdad que uno repasa la historia, y cuando vemos, por ejemplo, en materia impositiva, en los últimos años, la única iniciativa que ha sido exitosa, a mi juicio, ha sido el monotributo, y más recientemente hay muchas provincias que se han sumado al monotributo unificado, donde claramente se le da un tratamiento muy distinto al pequeño contribuyente, que son más de 3 millones de monotributistas, los contribuyentes que están en esa categoría, contra 500.000 o 600.000 contribuyentes que deben ser responsables inscriptos. Creo que algo similar tenemos que replicar en materia de empleo. Pues esos 3 millones de monotributistas, si son empleadores, tengan las mismas reglas que le aplica a una empresa que tiene 5.000 empleados, tengan que registrarse como empleadores, declarar el 931 y someterse a todas las reglas laborales que se le aplican a una gran empresa. Entonces, claramente tenemos que buscar para ese segmento de pequeños empleadores, alguien que tiene un oficio y quiere contratar un ayudante, o que tiene una
un kiosco y quiere contratar a un empleado para que lo cubra en el contraturno, no puede manejarse con las mismas reglas que una gran empresa. O sea que, y digo, cuando veo que hay iniciativas en el pasado, y traigo a colación esto del monotributo, había un proyecto de ley del año 2006 o 2007 del actual gobernador Capitanich, que proponía ampliar el monotributo al régimen laboral también, es decir, aquellos monotributistas que tuvieran hasta X cantidad de empleados pudieran entrar en un régimen simplificado laboral. Y creo que por ahí debemos pensar en sistemas que, de acuerdo al tamaño de la explotación, al tamaño del empleador, sean las reglas que le apliquen. Diputado, respecto de esto, cuando usted hizo referencia a todo lo que tiene que ver con el pasaje del monotributo a alguna otra instancia y la contratación de personal, pero hay otras dos instancias que varios de sus colegas vienen discutiendo, por ejemplo, desde el lado de los libertarios, es la discusión salarial y las leyes laborales en lo que tiene que ver con la posibilidad de despedir o no trabajadores. Respecto a la discusión salarial, lo que proponen es que la paritaria no puede ser nacional. Es que siempre ponen el mismo ejemplo, Esmata no puede hacer una paritaria para las fábricas automotrices y para el taller mecánico de una localidad más chica. Y lo otro es, usted planteaba la posibilidad de contratar de manera más fácil trabajo formal. Bueno, hay otra parte de esa discusión que tiene que ver con la posibilidad de despedir de manera más fácil, que en algunos legisladores trajeron el proyecto de mochila australiana y van discutiendo diferentes opciones. Respecto de estas dos opciones, ¿qué es lo que usted opina? Respecto de la mochila australiana o austríaca, no recuerdo. Sí, austríaca. Sí, creo que hay que ser muy cuidadosos ahí, ¿no? Porque pareciera que en el fondo hay una intención de transferirle al Estado el costo de esas desvinculaciones. Creo que cualquier solución o modificación que se haga respecto al Instituto de la Indemnización por Despido tiene que seguir teniendo, en términos de incentivos, un desincentivo al empleador a despedir personal. O sea que me parece bien que exista una suerte de seguro para que, sobre todo en el caso de un pequeño comercio o emprendimiento, un despido o dos despidos no signifiquen la continuidad de la explotación, pero también tiene que existir cierto costo para quien toma la decisión de desvincularse de una persona o de un empleado. Por eso a mí me gusta más pensar en algún sistema de seguro con franquicia, donde el seguro existe para garantizar que la continuidad de la explotación, no poner en riesgo el negocio, pero también tiene que haber un costo que en términos de la industria del seguro sería la franquicia, ¿no? Claro. Hasta cierto monto me hago cargo yo, hasta cierta cantidad de meses se hace cargo el empleador y por encima de eso existe un seguro. Me parece que está buenísimo que se dé la discusión, que seguramente hay muchas ideas y en el medio podremos encontrar alguna salida que sea beneficiosa. Y respecto a las discusiones, creo que sí, que eso no hace falta modificar ninguna ley, que también hay que dar esa discusión. A mí me tocó ser gerente en un sanatorio en Río Negro, en la localidad de Bariloche, y la verdad es que las paritarias nos llegaban dadas desde Buenos Aires y teníamos que afrontar los costos con realidades que muchas veces eran muy distintas a las de quienes discutían esos aumentos en Buenos Aires. Me parece que es necesario también ayornar esas discusiones y los convenios colectivos que estén acorde a la realidad de dónde está radicada cada una de las empresas. Agustín, le iba a hacer una última pregunta que tenía que ver con un poco con la economía, con diferentes proyectos, pero dejemos la última pregunta para hablar un poquito de Río Negro y de Bariloche en estos momentos de vacaciones, cómo está Bariloche y además en el medio de la pandemia, protocolos especiales y por qué ir a Bariloche. Muchos argentinos han elegido el sur de la República Argentina. Está lleno, la verdad que sí, está muchísima gente, mucha ocupación.
pedirle a que nos sigan visitando, pero que sean muy cuidadosos con los protocolos, porque la verdad es que el crecimiento de casos, si bien no son casos que terminen en una terapia intensiva o que colapsen de ninguna manera el sistema de salud, sí están trayendo otro tipo de complicaciones. Vemos muchos vuelos cancelados porque los pilotos o el personal de las aerolíneas tienen que entrar en aislamiento, y eso trae complicaciones, o chicos que vienen a hacer de viaje de estudio y dan positivo, entonces se tienen que quedar aislados y no pueden dejar el hotel, entonces el hotel no puede recibir a los chicos que entran luego. Están habiendo complicaciones de ese tipo, pero Bariloche completamente lleno de turistas, disfrutando de esta maravilla que es Bariloche, y bueno, contentos por eso, administrando el éxito. Agustín, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Por favor, gracias a vos, Fernando, gracias a todo el equipo, como siempre. Gracias, Agustín Domingo, diputado nacional de Juntos Somos Río Negro, y un bloque sumamente interesante e importante para el oficialismo y para la oposición a la hora de construir mayorías, porque ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio tienen quórum propios, ¿no? Por eso, entonces, por lo tanto, todos miran a los bloques más pequeños, y ese interbloque que conforma también el de Provincias Unidas, que conforma también Juntos Somos Río Negro, siempre son vistos. Tanto, cinco, dos referentes de Misiones, uno del MPN de Neuquén y dos de Río Negro. En Río Negro el diputado comparte la bancada con Di Giacomo, que quedó de la gestión anterior. Sí. Y 5 hoy por hoy en la Cámara de Diputados, con tanta paridad, es un número más que interesante. Exactamente. Un número más que interesante para... no le alcanza al oficialismo para llegar al quórum, pero sumado por ahí a algún apoyo, como dio la izquierda, o ir construyendo ese 129, sirve. Pero también ellos manifiestan muchas veces el énfasis en que son otro partido, que son una construcción distinta, incluso ahora cambiaron esos integrantes que tenían antes. Respetar. Quieren pensar cada una de las alternativas con cada proyecto que llega. No es que está garantizado de que van a ser aliados del gobierno nacional. Vamos a verlo. Ahora vamos a ver cómo, después de estas 2 sesiones, que fue presupuesto, que fue por el otro lado bienes personales, cómo quedan puertas hacia adentro cada uno de los bloques, ¿no? El Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Pero había algo que también dijo Domingo interesante, porque en el Congreso estamos viendo, Dani, vos bien señalás, ese interbloque Provincias Unidas, están los diputados de Río Negro, de Neuquén y de la provincia de Misiones. Y Domingo dijo, con un tema que tiene que ver con recursos provinciales, ya están trabajando la gobernadora de Río Negro y el gobernador de Neuquén. Es decir, que esas coincidencias que pueden estar desde el punto de vista político en el plano parlamentario, también están esos trabajos en conjunto de los gobernadores en diferentes regiones. No, respecto a lo que decía Dani del poder que toma este bloque en el medio, fíjense que fue algo para cada lado, por decirlo de alguna manera. Por un lado dijo, bueno, hay que ser más racionales a la hora de discutir el presupuesto, que era algo que el gobierno quería y no logró conseguir, y también avanzó sobre el tema de lo que le preguntó Daniela, sobre el tema de flexibilización laboral, que es algo que desde Juntos por el Cambio van a empujar, y los sectores liberales también van a empujar durante este año. Como que se paró bien en el medio para decir esto de nosotros vamos a ir ley por ley. Y es cierto esto de los gobernadores trabajando en conjunto, porque básicamente lo que tienen que discutir son concesiones. Y entonces tienen que discutir concesiones que tienen que ser aprobadas por la Nación, más allá de que el recurso sea de la provincia, tienen que tener un recorrido por la Nación, y entonces tanto el gobernador de Neuquén como el gobernador de Río Negro, que son 2 espacios provinciales que no forman parte ni de Juntos por el Cambio ni del Frente de Todos, se sientan juntos en la mesa para por lo menos tener un poco más de fuerza a la hora de hablar con la Casa Rosada. Claro, y esos partidos provinciales que hoy están gobernando, Río Negro, en el caso de Neuquén, el Movimiento Popular Neuquino, terminan consolidando también, ¿no? Bueno, iba a decir también,
en el caso del Senado, el referente es el ex gobernador Alberto Beretilnec. Claro. O sea, justamente estamos hablando de gente ligada a la gestión, estos partidos provinciales que muchas veces tienen éxito, se mantienen, se van renovando las caras, pero también están ligados mucho a la gestión. Entonces están en eso de, por ahí a veces los diputados de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad no están tan ligados a la gestión, Claro. son como compartimentos divididos, pero en este caso, en las provincias, en los partidos provinciales sobre todo, generalmente se intercambian, vienen diputados, gobernadores, van ahí Claro. rotando. Bueno, Lo mismo el MP Domingo también. fue ministro de Economía. Claro, de la eso es lo que provincia. le estábamos comentando Conoce antes. bien Sí. el manejo de los números. Por eso, a la hora de establecer una posición respecto al presupuesto, fue bastante claro. Dijo, bueno, convengamos que los presupuestos son estimaciones y las estimaciones nos podemos equivocar. Digo, él hacía los presupuestos de su provincia. No hay que olvidarse que la provincia de Río Negro, más allá del turismo, digo, también tiene regalías, lo mismo le pasa a Neuquén. Claro. Digo, tiene una discusión con el Ejecutivo que no le conviene hoy que se prorrogue el presupuesto del año pasado. Claro. Mientras hablamos estamos viendo esas imágenes que son de las últimas 2 sesiones, ¿no? Del presupuesto y la sesión sobre bienes personales. Las últimas 2 y las únicas 2 que ha tenido como sesiones la nueva Cámara de Diputados, claro, renovada el pasado 10 de diciembre. Y puertas hacia adentro, ahí de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, me parece que con el resultado de ambas sesiones generaron fuertes discusiones, no sé si fuertes discusiones, pero sí discusiones. Sí, generaron en 2 pasos, me parece. Primero, discusión por lo que quedó, sobre todo en Juntos por el Cambio, por lo que resultó el día de la sesión y también un replanteo de, bueno, ¿cómo vamos a manejar a futuro esto de los que estamos conformados por 10 bloques dentro del interbloque? Sí. Un montón de figuras fuertes, incluso nuevas figuras que llegaron y cómo vamos a equilibrar. Ahora tenemos una nueva conformación de la mesa de Juntos por el Cambio. Es este camino de tratar de institucionalizar un poco para dar, bueno, cómo vamos a tomar las decisiones. Hoy Juntos por el Cambio no tiene jefe de interbloque, no lo pudo resolver durante diciembre. Se entiende que durante febrero tendría que asumir o tomar el mando Cristian Ritondo, de acuerdo a la cifra con la que quedó el radicalismo y el consenso interno, pero plantear ese trabajo de, bueno, muchas veces a nosotros nos gusta que nos cuenten qué pasa en el chat o quién habló con quién, pero realmente eso no es una instancia de decisión. No, claro. Chatear, ¿no? Claro. Chatear o ponerse de acuerdo entre 2 o 3 diputados, sino conformar una mesa larga y volver a hablar los temas uno por uno también con las distintas... porque hay distintas voces, son un montón, son 116 diputados en Juntos por el Cambio. Lógicamente va a haber posturas distintas, pero bueno, por lo menos, como hizo Mario Negri hasta ahora, bueno, ahora vendrá el trabajo de Cristian Ritondo seguramente. Y uno piensa en Cristian Ritondo porque el PRO, dentro de lo que sería el interbloque de Juntos por el Cambio, es el bloque que tiene más números. Es el bloque que tiene más número, es también quien Ritondo en la gestión anterior, por decirlo de alguna manera, le cedió el lugar a Mario Negri para que sea el presidente del interbloque, entonces de alguna manera le tocaba a él. El presidente del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado es radical, que es Alfredo Cornejo, con lo cual los 2 presidentes de interbloque de la misma fuerza no iba a ser muy posible que digamos. Lo que está claro también es esto que decía Daniela, digo, son muchos, discuten, tienen posiciones muy diferentes y hubo muchos reproches en los 2 sectores, en el Frente de Todos por cómo terminó la discusión de presupuesto, donde se hizo una discusión muy larga y había una posibilidad de negociar y la negociación cayó al final, y en Juntos por el Cambio porque contaban con 130 legisladores para llevar adelante bienes personales, llevaron adelante una sesión que no lograron conseguir el quórum y el oficialismo le terminó dando vuelta a la sesión y sacando un proyecto de ley del cual Juntos por el Cambio no estaba de acuerdo, a pesar de que ellos habían pedido la sesión. Ahí veíamos imágenes de entre diferentes diputados nacionales y de diputadas nacionales a Rodrigo de Loredo, ¿no? Presidente del bloque de Evolución Radical. Algunos especulan con que este año 2022, el comienzo del 2022, o sea, febrero-marzo, podría darse la reunificación del bloque de la Unión Cívica Radical. Sí, se especula o en realidad hubo un guiño de parte de Gerardo Morales el día que asumió al frente del Comité Nacional, bueno, de tratar a ver cómo logramos convencer a todos de que vuelvan a entrar. El foco es, si nos juntamos, tenemos más números.
Claro. Si nos juntamos, lo pasamos al PRO. Y podríamos otra vez pelear por ese interbloque. A ver, por un lado están los consensos y por otro lado están los números. Siempre ese tironeo por el número no resulta lo más sano, sobre todo en estas instancias que hay tanta gente, pero esa podría ser la posibilidad. Claro. La promesa de darle el interbloque, que Gerardo Morales no es quien tiene la potestad tampoco de designar al jefe del interbloque, pero en ese camino de, bueno, volver a tener peso y no estar 33 del lado del radicalismo puro, digamos, orgánico, contra 12 de Evolución. Evolución tuvo un traspié interesante con la diputada cordobesa que no estuvo, entonces, bueno, esa conformación nueva por ahí tendrá que hacer algún ajuste. Y además está esa reunificación de la Mesa Nacional del Radicalismo, ¿no? Con Martín Lustó. La discusión era si la Mesa Nacional está unificada, si Gerardo Morales y Martín Lustó llegaron a un acuerdo, ¿por qué no se unifica el bloque de la Cámara de Diputados? Digo, porque aparte, en esto de lo que pudimos ver en las últimas 2 sesiones del año, lo que se vio es una desorganización respecto a los 2 bloques. Repetían lo mismo, con otras palabras, pedían exactamente lo mismo. Se había armado un proceso en donde la interna estaba a la vista y lo que se estaba discutiendo era otra cosa, y al resto de los miembros del interbloque molestó bastante esa situación. Y esas imágenes ahí de Juan Manuel López, ahora la tenemos a Margarita Stolbizer, pero estaba Juan Manuel López, el presidente del bloque de la coalición cívica. La coalición cívica se mantiene como se estaba manteniendo actualmente. No tuvo ningún conflicto interno. No, ningún conflicto interno. Entre ellos no, pero recordemos el tema del presupuesto, que estaba por abstenerse del presupuesto, y ante esos cortocircuitos internos cambió el voto y lo hizo negativo, y eso, bueno, ahí generó ese desconcierto y ese voto negativo de Juntos por el Cambio, que no permitió que el oficialismo llegue. Por ahora, pero bueno, ahí también veíamos, tenés a Margarita Stolbizer. Tenés por afuera de ese esquema tripartito que conocíamos antes y que más o menos ya lo teníamos, por ahí cómo podían votar o ya más previsible. Tenés a Ricardo López Murphy, tenés a Emilio Monzó. O sea, hay un montón de nombres. Facundo Manes todavía no conocemos todavía cómo se maneja. Entonces, un montón de gente para ver cómo se va a mover. Claro. Margarita ya la conocemos, pero no dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, vamos a ver que esto es lo que ha pasado, ¿no? En Juntos por el Cambio. Vamos a ver también en el Frente de Todos. Vamos a seguir hablando de lo que ocurre y lo que ocurrió y lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora, momento de pausa en esta segunda edición por aquí, por DTV, por Diputados Televisión. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Sucede en el Congreso, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente que dieron su vida, pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes,
de barrio en barrio, de cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza. Avanza. Si tú también lo sientes, lo sientes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Usalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos a la segunda edición por aquí por Diputados Televisión, segunda edición por DTV, donde estamos viendo qué es lo que va a suceder en la Cámara Baja respecto a una convocatoria a sesiones extraordinarias. La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, confirmó la convocatoria extraordinaria por parte del gobierno nacional. Habló que en ese periodo de sesiones extraordinarias va a ingresar el programa plurianual, algo que ya viene hablando el Ejecutivo desde hace varias semanas, pero que claro, tiene que ver ese programa con el entendimiento, cierto entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Es por eso que se va a hablar esta semana, el miércoles, con los gobernadores provinciales por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán. No se descarta, en principio, que los gobernadores hablen con sus referentes parlamentarios. Yo no tengo información si van a participar de esa reunión algún representante del Congreso. Sí, van a participar representantes del Congreso porque lo que el gobierno busca es alinear a todos en un mismo discurso respecto de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Entonces el ministro lo que va a intentar hacer es explicar un poco el estado de situación. Recordemos que hace poco, los últimos días de diciembre, dio una entrevista al diario El País de España, donde el ministro Guzmán lo que dijo es que la Argentina estaba lista para cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
dando una señal de que hizo todo lo que creía necesario como para llegar a un nuevo acuerdo. Ahí la discusión está dada más en un tono político, parece más que económico. Necesita sí o sí el apoyo de los Estados Unidos para el nuevo acuerdo, porque es quien tiene la mayoría de los votos en el Fondo Monetario Internacional. Entonces lo que va a hacer Guzmán es, con los gobernadores y con representantes de diputados y de senadores, bajar un discurso, bajar una línea de cuál es el posicionamiento que tiene el gobierno nacional respecto de las negociaciones. ¿Para qué? Para que, llegado el momento de un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, contar con el apoyo del Congreso, que va a ser totalmente necesario, porque sí o sí tiene que ser aprobado por el Congreso de la Nación. Claro. Dani, algo que decía también el diputado Domingo, ¿no? Los tiempos, porque estamos pensando que en marzo vencen 18.000 millones de dólares para pagar el fondo. Bueno, yo justamente pensaba recién... En realidad, el gobierno nacional había pensado un esquema complementario entre presupuesto y plan plurianual. Venía Guzmán, se hablaba del presupuesto en ese combo de negociación y de necesidades con respecto a la imagen en el exterior. Bueno, aprobamos este paquete, lo del FMI por ahí era más necesario y más posible que la oposición lo vote. Pero claro, quedó desdoblado. El presupuesto no era un requerimiento del FMI, pero al día siguiente que el presupuesto no salió, había una videollamada con Georgieva también. O sea, están muy pendientes de eso. Y los tiempos de llegar a marzo, a ver, se dice que se pateó para marzo, pero no más de marzo. Ese sería... tiene vencimientos todos los meses. Exactamente. Todos los meses durante este año tiene que pagarle al Fondo Monetario Internacional. A marzo, si no hay un acuerdo, no podría hacer frente al pago que tiene que hacer para esa fecha. Bueno, el presupuesto no se aprobó. El presupuesto fue rechazado por la oposición después de una larga discusión que se dio en la Cámara de Diputados. Lo que sí se aprobó fueron las modificaciones del proyecto de ley o la ley de bienes personales. Sí, así es. Se aprobó y se publicó el 31 de diciembre, lo cual era totalmente necesario, porque recordemos que bienes personales es un impuesto que se paga a mitad de año, en agosto, pero que toma la foto de los bienes de los contribuyentes al 31 de diciembre. Si no se modificaba, iba a quedar un montón de gente adentro de este impuesto. ¿Cuáles fueron los cambios que se aprobaron en el Congreso? Ahí vamos a verlos en algunas placas. Se sube el mínimo no imponible de 2 millones de pesos a 6 millones de pesos, estos son de todos los bienes, y de 18 millones de pesos a 30 millones de pesos para el caso de los inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente. O sea, se empieza a pagar a partir de los 6 millones de pesos o de los 30 millones de pesos en el caso de la vivienda única. Este dato es bastante importante porque hasta ahora no venía sucediendo, es que ambos montos se van a ajustar anualmente por la inflación correspondiente a octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año previo. ¿Por qué digo que es bastante importante? Porque esta discusión se había dado de bienes personales, que la había llevado adelante el oficialismo en la Cámara de Senadores y la oposición en la Cámara de Diputados, porque hacía 3 años que no se ajustaba el mínimo no imponible de bienes personales. Entonces, por la inflación solamente, cada vez más gente estaba pagando bienes personales. Para el periodo fiscal del 2022 se va a tomar la variación entre octubre del 2022 y octubre del 2021, ¿sí? Ahí es más o menos cómo va a salir el ajuste de bienes personales, que sube el mínimo no imponible, a partir del cual se empieza a pagar. En la próxima placa lo que vamos a ver es parte de la discusión que se estuvo dando, que tiene que ver con las alícuotas, a partir de lo cual empezás a pagar. Se incrementó la alícuota máxima para bienes en el país de 1,25 a 1,5% para el caso de los patrimonios mayores a los 100 millones de pesos. Esto es algo que obviamente Juntos por el Cambio decían no lo acompañaron, y era una de las discusiones que se dio dentro del recinto, porque entendían que, no entendían, es un aumento de impuestos, pero bueno, para aquellos que tienen bienes por más de 100 millones de pesos. Se incrementa la alícuota para bienes en el país a 1,75, para patrimonios mayores a 300 millones de pesos. Fíjense que va subiendo, estaba en 1,25. Claro. Se incrementa la alícuota máxima para bienes en el exterior.
En el caso de patrimonios mayores a 18 millones de pesos será de 2,25%. Y para poder evitar parte de este incremento, que esto es algo también que se opuso Juntos por el Cambio, porque planteaba que no se podía cobrar de manera diferente a aquellos que tenían bienes en el exterior, y es más una discusión ideológica y filosófica que una discusión técnica. Digo, sí que se puede cobrar. Lo que decía Juntos por el Cambio es que es un aumento de impuestos para aquellos que tienen bienes en el exterior. Para el Frente de Todos decían sí, claramente. Sí, es un impuesto, es un incremento del impuesto de bienes personales para los que están con sus bienes en el exterior. ¿Para qué? Para darle un beneficio a aquellos que deciden dejar su plata en la Argentina. Por eso, parte de ese 2,25 se puede morigerar si se repatria una buena parte de esos fondos que están en el exterior. Estamos hablando de bienes, no de inmuebles, de las casas muebles. Digo, las casas muebles ya en general no son vivienda única las que están en el exterior, con lo cual pagan el máximo. Y otro punto también que generó mucha discusión es que se delegan al Poder Ejecutivo Nacional la posibilidad de disponer la baja de las alícuotas cuando se realice la repatriación de activos financieros ubicados en el exterior. Acá Juntos por el Cambio planteaba esto de delegar en el Poder Ejecutivo. Y desde el Frente de Todos lo que explicaban es, bueno, no se está delegando un incremento, lo que se está delegando es una baja. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con que para que esto funcione, ¿sí? Y pensémoslo de otra manera, pensémoslo en otra situación, cuando se dan los blanqueos de capital. Cuando se hace un blanqueo de capital, lo que se hace es se delega en el Ejecutivo la posibilidad de que aquellas personas que tienen bienes no declarados en el exterior los declaren y paguen menos de multa, y a partir de ese momento empiecen a pagar el impuesto normalmente. Bueno, esto lo que dice es, se delega en el Ejecutivo, ¿para qué? Para morigerar el impuesto de 2,25 para aquellos que tienen bienes en el exterior. ¿Por qué? Pues lo tiene que hacer la FIP. Claro. Lo tiene que es una reglamentación que tiene que hacer la FIP. Claro, la Administración Federal de Ingresos Públicos, con lo cual es un ente del Ejecutivo y es quien lo tiene que definir. Entonces, Juntos por el Cambio decía que no, que venía de la mano de este incremento del 2,25. Desde el Frente de Todos dijeron, bueno, no hay otra forma de hacerlo que no sea delegando, y quedó escrito por lo menos que esa delegación autoriza al Ejecutivo a bajar el impuesto, no a subir el impuesto. ¿Sí? Con lo cual, eso ya quedó establecido en 2,25% y por lo menos por ahora no se va a modificar, a no ser que traigas tu plata que tenés en el exterior, la traigas a la Argentina. Lo que decías del 2,25 y los bienes en el exterior y la lucha ideológica, bueno, eso fue lo que les dio el voto de la izquierda, que estuvo de acuerdo. Sí, claro. Ahí eso permitió, en ese punto, si bien la izquierda había estado con el pedido del tratamiento de bienes personales con Juntos por el Cambio, ahí fue esa diferencia de número entre una semana y la otra por esta incorporación, que por ahí no coherente con la postura política, pero sí, no política o del juego político del Parlamento, pero sí coherente con lo que vienen reclamando. Claro, desde el bloque de la izquierda, son 4 legisladores lo que argumentaron a la hora de decir por qué acompañaban al oficialismo en el recinto, tenía que ver con que, aunque no estaban de acuerdo con los por qué el oficialismo incrementaba el impuesto, porque decían que era solamente una cuestión recaudatoria, desde la izquierda decían, bueno, nosotros estamos en contra de aquellos que se llevan la plata al exterior, y entonces si se la van a llevar al exterior, que paguen más impuestos respecto de quien la deja en la Argentina. Porque, a ver, ¿qué es lo que sucede? Estamos hablando, por ejemplo, de cuentas en dólares en el exterior. Si esa cuenta está en la Argentina, esos dólares pueden ser utilizados para el financiamiento de exportaciones, ¿no? O de importaciones. Bueno, en el exterior lo utiliza el país en el cual están radicados esos dólares. La Argentina tiene escasez de dólares, con lo cual le vendría muy bien tener esos dólares en la Argentina para financiar operaciones de comercio exterior. Bueno, eso es lo que se busca, presionar impositivamente sobre esos bienes en el exterior. ¿Para qué? Para que aquellos que lo tienen decidan traerlos a la Argentina. ¿Qué es lo que dicen algunos sectores? Dicen, bueno, eso es coercitivo, porque en realidad lo que están haciendo es todo el tiempo subiéndote impuestos. ¿Para qué? Para que no sea negocio tenerlo afuera. Bueno, ahí sí tenés una discusión ideológica. Desde el Frente de Todos entienden que aquel que deja la plata en el país y asume el riesgo de dejarla en el país
debe tener un beneficio respecto de aquel que decide sacarla del país. Claro. Y no pero es el asume fino ese equilibrio entre declararla y no declararla también. Obviamente. Entonces, bueno, que cada tanto vienen tandas de aumentar impuestos, de tratar de hacerlo más difícil y también vienen esas tandas de blanqueo de, bueno, sabemos que está, tratemos de dar algún beneficio para que ingresen en el sistema formal también. Un blanqueo de capitales, si uno lo mira y lo piensa racionalmente, es un beneficio para aquel que incumplió las normas, que básicamente cometió un delito. Claro. Básicamente cometió un delito. Y lo que se espera que desde el momento en que lo repatrie, empiece a ser también un beneficio para el país. Pero claramente, pensémoslo en uno de los proyectos que se aprobó el año pasado, que no fue muy bien utilizado por una cuestión de tiempos a la hora de la reglamentación, que fue el blanqueo de capitales para la construcción. ¿Sí? Se establecía un beneficio para aquellos que no habían blanqueado sus capitales, siempre y cuando lo destinaran a financiar la construcción privada. ¿Sí? Bueno, eso no funcionó bien porque la reglamentación, los tiempos de la reglamentación... Pero hubo una prórroga después también. Una prórroga, ahora lo quieren volver a hacer para el 2022. Y ahí lo que le dicen a aquellos que, por ejemplo, tienen sus dólares en cuentas en el exterior y no las tienen declaradas, tráiganlo, declárenlo, lo ponen en un fideicomiso para que sea utilizado por el sector privado para financiar la construcción privada, y a cambio de eso el Estado, que hace, le condona todo lo que tiene que ver con las deudas que significan no haber declarado eso y haber cometido un delito. Bueno, a ver, esta ley de bienes personales va a beneficiar a 500.000 personas. Sí. A medio millón de personas. Contra 16.000 que son las que se le vieron incrementadas por lo que vos estabas señalando, por tener fondos en el exterior o que tienen aquí bienes por arriba de los 100 millones de pesos o 300.000. Sí, ¿no? o los 300 millones de pesos. Sí, la verdad es que ahí hay como muchas miradas sobre la misma discusión. Claro. Hay medio millón de personas que estaban pagando bienes personales básicamente por una cuestión inflacionaria, porque 2 millones de pesos era un auto 0 kilómetros, es un auto 0 kilómetros, con lo cual una persona dueña de su vivienda y con un auto 0 kilómetros, iba a pagar por el auto seguramente, y no es que no estamos hablando de una persona de altos ingresos. Aquellos que tienen más de 100 millones de pesos o de 300 millones de pesos, tienen un capital propio ya armado, ya establecido. Bienes personales es un impuesto de los que se denominan progresivos, donde paga más el que más tiene. Y acá estaba pagando un montón de gente por el solo hecho de que los últimos 3 años no hubo modificaciones. No se había ajustado el mínimo no imponible. Y ya ahora quedó también que la actualización va a ser anual. En la ley anual. Sí, anual, lo cual es una muy buena medida. Sí. ¿Por qué? Porque ya no depende de los ejecutivos ni depende de los bloques del Congreso que se modifique el mínimo no imponible. Es simplemente inflación, se toma inflación acumulada y sobre eso se hace la modificación del nuevo piso a partir del cual se empieza a pagar. Bueno, el debate que se dio sobre el tema de bienes personales, que primero se aprobó la modificación que había hecho a la ley que había sancionado o al proyecto que había sancionado el Senado Nacional, la modificación que le hizo la Cámara de Diputados, ese proyecto de modificación fue al Senado Nacional y que terminó siendo el último debate del año 2021. Momento también que fue para muchos diputados nacionales de hacer un balance de la actividad legislativa. Entre ellos, Ricardo Bujalde, del radicalismo de la provincia de Formosa, decía lo siguiente. La verdad que la Cámara hizo un enorme esfuerzo por trabajar en pandemia, ¿no? Es muy difícil para un cuerpo legislativo, un cuerpo colegiado, donde las leyes hay que trabajarlas entre los propios del bloque, los aliados, los de enfrente. Se hace muy difícil trabajar así y tener calidad de leyes. Así que si uno hace un balance no debe olvidarse de eso. Estuvo asignado, creo que, por supuesto, por la pandemia. Y bueno, sobre el final, que seguramente quedará en la memoria de muchos, por algunas sesiones controvertidas como tuvimos en las últimas, ¿no? La de presupuesto y la de bienes personales.
Pero más allá de eso, un año atípico para trabajar y para producir en el Congreso. No se podía viajar. En el caso de mi provincia, los vuelos estuvieron prohibidos hasta el mes de julio o agosto. Casi, creo que dije 20 meses sin aviones, sin medios de transporte, con aislamiento obligatorio. En algunos otros lugares la frecuencia de los aviones no era, así que, digamos, en líneas generales diría que no es un año que va a quedar en la historia como un año de productividad legislativa. Bueno, ahí lo teníamos al diputado Burjalde del radicalismo de la provincia de Formosa, la actividad en el Parlamento Nacional. Decíamos, los últimos 2 debates que se dieron fueron, por un lado, el presupuesto 2022, que fue rechazado, y por el otro lado, la ley o el proyecto de bienes personales que se aprobó primero en diputados y después el debate se giró al Senado. Las próximas leyes o próximos debates, el proyecto que envió el Poder Ejecutivo Nacional, Dani, puede ser el proyecto de ley de compra argentino, un próximo debate o un debate que puede generar consensos entre oficialismo y oposición. Sí, yo creo que sí. Entró la semana pasada, entró este proyecto de compra argentino con otro también de beneficios para pequeños contribuyentes vinculados también al empalme con el monotributo. Y bueno, a ver, primero lo manda el Poder Ejecutivo, ya nos da la pista, seguro en extraordinarias. Un proyecto, a ver, que da preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional para entidades de la Administración Nacional, empresas y sociedades del Estado y organismos descentralizados. ¿Esto qué significa? Todos esos organismos de los distintos poderes, de los que pertenecen a la Organización Nacional, bueno, compren productos con mayoría de integración nacional. Todo lo que sea posible, cuanto más porcentaje en esa proporción de lo que, no sé, distintos tipos de productos, se me ocurren también medicamentos, claro. Bueno, una gran variante de proveedores, de productos, bueno, que tengan la mayoría de composición nacional. Por supuesto que hay salvedades porque hay un montón de cosas que no se producen acá en Argentina, está contemplado en el proyecto, pero incentivar esto de compra argentino. La ley establece como unas 2 definiciones que habla: un bien es de origen nacional cuando ha sido producido o extraído en el territorio de la República Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el 40% de su valor bruto de producción. A ver, ahí, bueno, esa es una primera pista de, bueno, cómo vamos a valorar si califica o no para producto nacional. Dice producido o extraído también, ¿no? Claro. También porque distintas variantes extraídas en la Argentina. También habla de la provisión de obra pública, en la siguiente placa. La provisión de obra pública es de origen nacional cuando al menos el 50% de los materiales utilizados cumplan con el requisito de bienes de origen nacional y la empresa, de origen nacional. Ahí hay una distinción entre lo que veíamos entre el 40%, el 50% en el caso de la obra pública. Hay mucho insumo de la obra pública, sobre todo lo vial, que no tiene posibilidad de ser sustituido con lo nacional. Claro. Por ahí, a ver, este es un proyecto que en este tiene 2 vetas. Al corto plazo, de ver, bueno, primero organizar estas compras, de ver con qué podemos sustituir las importaciones y también darnos cuenta de, bueno, estamos importando mucho de esto, qué podemos generar acá, mirando ya en el mediano y largo plazo. Pero también eso, ordenar un poco, porque a veces hay sistemas de importaciones, cosas que se compran afuera y realmente hay cosas que acá están hechas acá. Acá, este proyecto tiende a beneficiar principalmente a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, y también a las empresas más grandes yo creo que a todas. Me parece. El tema es empresas nacionales. Sí, en realidad también es a todas las empresas nacionales, pero a las pymes en particular, porque lo que sucede es que muchas veces las pymes lo que les pasa es que no tienen la capacidad productiva para afrontar el pedido del Estado. Entonces no les da para hacer frente, entonces quedan a mitad de la licitación porque cuando se empieza a hablar de cantidades no dan abasto por su capacidad productiva, claro, para afrontar
el pedido. Sí, no solo de las cantidades, también de los requisitos para entrar a ser proveedor del Estado también, que son enormes. Los pagos, a ver, a cuánto tiempo te pagan también, todo eso, esa... Tenés que tener una espalda financiera importante como para enfrentar a una licitación del Estado Nacional donde participan empresas grandes. Entonces vos ahí competís por precio, competís por calidad, competís por tiempos de entrega, competís por un montón de razones. Bueno, las empresas grandes por ahí no necesitan ningún tipo de adelanto para poder producir, mientras que las pymes sí necesitan un adelanto para poder producir. Bueno, a la hora de decir, bueno, le das prioridad a las pymes, pensás en todo eso como para que formen parte de ser proveedores del Estado. Ser proveedor del Estado es un negocio, digo, entendiéndolo bien el concepto del negocio. Claro que sí. Pero que necesita estar bien organizado porque si no las pymes se quedan a mitad de camino por una cuestión financiera. Bueno, este proyecto tiende a darle también posibilidad entonces a las pequeñas empresas a estar dentro de lo que sería los gastos que tiene el Estado. Sí, porque además por ahí hay organismos, a ver, uno piensa por ahí en grandes compras, pero también hay organismos que compran más pequeño, un montón de variantes que pueden hacer frente las pymes. Por eso, primero, a ver, el objetivo es ahora después ver cómo se pone en la práctica, ¿no? Desde el punto de vista parlamentario, a ver, esto, además de la ley que se va a tratar en el Congreso, va a tener una responsabilidad de control por parte de la Comisión Bicameral de Contratos de Participación Público-Privada, que no tiene que ver con aquellos contratos PPP de su momento, no tiene nada que ver, pero a ver, la idea es conformar esta comisión bicameral, convocar a la autoridad de aplicación con frecuencia semestral para ver cómo va esta implementación. Se van a analizar los contratos, esto en consonancia con SIGEN y con AGN, una vez que están cumplidos esos contratos. Y esto establece multas y sanciones de entre el 5 y el 50% del valor del contrato para quienes no cumplan con la normativa. A ver, es un incentivo y todo bárbaro, pero un incentivo y una obligación. En ciertos organismos del Estado, incluso en lo de la seguridad social, en PAMI, todo, que realizan grandes volúmenes de compra, de acuerdo a cuánto te excediste en ese 40 o 50%, entre 5 y el 50% del valor del contrato, que puede llegar a ser un montón de dinero. Y en el caso de también habla... que también es bastante difícil, la suspensión para futuros contratos de entre 3 y 10 años, que eso también te desactiva, porque vos por ahí tenías un flujo de venta, un flujo de compra-venta con el Estado, bueno, en el caso de que no lo cumpla, también. Y como estamos hablando de la organización, la Administración Nacional, se invita a las provincias, a los municipios y a la Ciudad de Buenos Aires a adherirse también. En la medida que la Nación avance con esto, creemos que en extraordinarias, a ver, forma parte también de estos proyectos de reactivación económica, de dar, a ver, incentivo para que se mueva esa maquinaria. Bueno, este es uno de los proyectos que ya está en concreto. Claro, y además de darle proyección a las empresas nacionales y a lo mejor que fueron más castigadas en este momento de pandemia, ¿no? Sí, cuando hablamos de las pymes, uno principalmente. Uno tiende a pensar que va a ser tratado en extraordinarias teniendo en cuenta que ingresó en diciembre junto con la ley de modificación, proyecto de ley para modificar el monotributo. Entraron en los últimos días de diciembre a la Cámara de Diputados, entonces tiende a pensar que va a formar parte del paquete de extraordinarias, porque si no, se hubiese esperado al 1 de marzo, para que el Ejecutivo hubiese esperado al 1 de marzo para enviarlas. Respecto del compra argentino para las pymes, digo, suponiendo el caso que contaba Daniela del PAMI, el PAMI es el mayor comprador de medicamentos de todo el país. ¿Sí? Es quien más compra en todo el país. Entonces, hay ciertos productos que los puede hacer una pyme y que pierde frente a un laboratorio internacional, por ejemplo, porque necesita financiamiento para poder desarrollar ese producto. Con un contrato del Estado se puede dar vuelta a ir a un banco privado y conseguir financiamiento para poder desarrollar esa producción, porque tiene lo que en la jerga financiera se conoce como la carpeta, tiene con qué demostrar
que va a cobrar. ¿Por qué? Porque esto que decíamos, el Estado es el mayor comprador. Sí, sí. El Estado es el mayor comprador en todos los lugares del mundo, digo, no solamente en la Argentina. Pero en el caso de los medicamentos o algún tipo de producto, asistencia para el PAMI, para los jubilados, bueno, no sé, pensemos en anteojos. Digo, que la mayoría son importados. Bueno, ¿por qué? Porque las pymes locales no pueden hacer frente a los precios de los importados, porque no pueden hacer frente desde una cuestión financiera. Si el PAMI les garantiza la compra de cierta cantidad de anteojos, pueden conseguir financiamiento en el sector privado para producir y incrementar su capacidad y poder atender tanto al sector público como al sector privado. Sí, lo único que, a ver, este proyecto contra otros que hemos visto el año pasado de reactivación, por ejemplo, no subir el piso de ganancias o lo de monotributo, no es algo tangible en el corto plazo. O sea, es por eso, por ahí puede ser que entren extraordinarias, creemos que sí, por el envión que le dio el Poder Ejecutivo, pero no es algo urgente, porque es para ir implementando y para ir trabajando, no es de reactivación. Además, me parece que como toda ley, lo más importante también va a estar en la reglamentación. Y sí, ¿no? Claro, los tiempos, en qué tiempo. Los tiempos y en los tiempos en los cuales esa pyme, que en definitiva la ley va a alcanzar a todas las empresas nacionales, las más pequeñas, medianas o las más grandes. Lo que pasa es que la más grande tiene cierto respaldo económico que puede esperar a lo mejor 8 meses hasta que le paguen la factura. Claro. Exacto. En cambio una pyme no puede, porque si a la pyme que tiene que fabricar anteojos y encima necesita hacer una sobreinversión. Bueno, mira, un ejemplo necesita claro cobrar de eso, a más tardar a 60 días. Un ejemplo claro de eso, que por ahí ya lo pueden estar viendo muchos en los supermercados, es la ley de góndola. Cuando se establece la ley de góndola, no solo se establece el espacio para los productos en góndola, donde una marca no puede tener más de cierto porcentaje de esa góndola y que tiene que haber un espacio para las pymes. Eso implica la producción local. Sino que también se establecen los tiempos de pago. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para una multinacional de bebidas gaseosas esperar 90 días, 120 días a cobrar de un supermercado que para... de las mermeladas. Claro. Una productora de mermeladas, de miel, de huevos, digo, muy chiquitita, necesita entregar y cobrar lo más pronto posible. Esto en un país que no tenés inflación no te sucede, pero en un país con inflación eso lo tenés que reglamentar, porque lo que decíamos antes, el más chico pierde frente al más grande porque no tiene espalda financiera para soportar esos tiempos. Entonces, por más que el Estado le asegure un contrato donde sabe que va a tener ingresos importantes, si no tiene espalda para afrontar todo ese proceso, lo más probable es que se lo quede una compañía grande. Y quede afuera de la discusión. Bueno, este proyecto que nos contó Daniela Mossetti, como otros, van a formar parte de la agenda, en definitiva, del Congreso de la Nación, de los futuros debates del Congreso de la Nación. Será con extraordinarias, será después, si no alcanza el tiempo de extraordinarias, será ya en el periodo de sesiones ordinarias, que comenzará el 1 de marzo de este año 2022. Pero sobre la agenda del Congreso, la diputada Mabel Caparrós, diputada de Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego, decía esto. Absolutamente, sí, es totalmente distinto. Pero bueno, frente a que esto... Yo en lo personal creo que esto es como un pico, ha hecho el esquema de la cuestión de contagios y todo esto muy rápido en verano, en una época como esta donde hay mucha actividad al aire libre, pero me parece que es ya como el último empujón que está dando este virus, y que me parece que vamos a entrar después ya en una etapa de más normalidad. De todas maneras es un tema a tener en cuenta. Sí, las relaciones son distintas, sí, los vínculos son distintos, sí nos encontramos con una situación compleja en el Congreso de la Nación, donde seguramente va a haber mucho debate y mucha discusión a la hora de poder tratar cualquier tema, sobre todo si es un tema que requiere el Ejecutivo Nacional para poder continuar gobernando. Pero bueno, estamos dispuestos al diálogo y estamos dispuestos a conversar y ver qué es lo que pasa, y si no, cada uno, la historia lo juzgará y se tendrá que hacer cargo de lo que hizo, ¿no? Esto me parece, porque nada es blanco o negro, la política son grises, la política son cuestiones
intermedias, el poder mediar en algunos temas, poder resolver con acuerdos. La política no son los extremos, porque los extremos no están sirviendo a lo que necesita hoy la ciudadanía, ¿no? Y todos tienen errores, los hemos visto estos días, hemos visto esta Gestapo que se armó en algún momento en la provincia de Buenos Aires, hemos visto diputadas recién, digamos, asumidas, no sé ni siquiera se han completado su documentación, sentándose 10 minutos y después partiendo a Miami. Hemos visto muchas cosas en poco tiempo, entonces me parece que bueno, todo esto vamos a tener que observarlo y ver cómo se va dando. Bueno, ahí estaba la diputada Mabel Caparrós, diputada del Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego. La agenda del Congreso y uno de los temas que también planteaba la diputada que tenía que ver en relación a la situación del COVID-19, que tuvo signando la agenda del Parlamento Nacional y los debates del Congreso durante el 2020, donde lo estuvo marcando a partir también de la agenda del año 2021, en torno a la presencialidad, la virtualidad, las grandes discusiones que se han dado en las reuniones de labor parlamentaria entre el oficialismo y la oposición respecto a las sesiones virtuales, con presencialidad, sesiones mixtas, el trabajo que se hizo desde la Cámara de Diputados de la Nación para poder brindar y poder desarrollar la tarea legislativa vía Zoom, vía remota en las comisiones, hasta que después empezó ya la presencialidad a ser plena, hasta que se dio ya a mediados, ya pasando la segunda mitad del año 2021, la presencialidad plena para el recinto y para las comisiones. Pero en el medio surgió que volvió nuevamente a resurgir el COVID con una nueva variante, claro, y se vio perjuicios para la oposición en la Cámara de Diputados y también para el oficialismo en el Senado Nacional. ¿Qué pasa con esos diputados, senadores, para los legisladores en definitiva que tienen COVID? Totalmente. Lo que vemos ahora en los últimos días es que a veces las discusiones, cuando se vuelven dogmáticas, tienen un problema bastante grave, entonces empieza a aparecer el pragmatismo frente al dogma. Entró un proyecto de ley de la diputada por el PRO, Laura Rodríguez Machado, sí, que básicamente lo que establece es esto, sesiones virtuales para los diputados que tienen COVID. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? La oposición, Juntos por el Cambio, tuvo una diputada con COVID en la sesión donde se trató bienes personales y perdió un voto que le hubiese hecho empatar, en el mejor de los casos, al final del día, cuando el oficialismo se impuso por 127 a 126. Ahora, una semana más tarde, en el Senado de la Nación, lo que sucedió fue que el oficialismo, que quería llevar adelante la sesión, tuvo una senadora con COVID y no alcanzaba el número para llegar al quórum. Entonces aparece este proyecto de ley de Laura Rodríguez Machado, que fue senadora hasta el 10 de diciembre, es diputada a partir del 10 de diciembre, y que se opuso enfáticamente en su momento a cualquier tipo de virtualidad, porque el PRO así lo establecía, donde lo que busca es asegurar la participación de los legisladores en los debates y facilitar el quórum en el recinto sin depender de los contagios por COVID-19. Claro. Le recordamos a la gente que los senadores, los diputados, en la previa a las sesiones, ¿sí?, lo que sucede es que son hisopados. Y entonces conocen si son COVID positivo o COVID negativo horas antes de que comience la sesión. Claro. Entonces eso hace que por ahí un bloque que tenía el número para llegar al quórum o el número para aprobar un proyecto de ley, bueno, lo pierda básicamente. ¿Por qué? Porque tiene alguno de sus legisladores, algunos de sus miembros con COVID-19 y no puede participar de la sesión, porque cuando empezó el proceso de vacunación, los sectores de la oposición se opusieron a cualquier tipo de solución en donde se mezcle la virtualidad con la presencialidad. Entonces aparece este proyecto de la diputada, que lo que busca es modificar el artículo
el artículo 15 del reglamento, la placa anterior, el artículo 15 del reglamento de la Cámara de Diputados para que los diputados con COVID positivo sean autorizados por la presidencia de la Cámara de Diputados a participar de la sesión en forma remota o virtual desde sus respectivos despachos legislativos. Este es un dato que no es menor. Sí. ¿Por qué? Porque les dice, primero, que pueden participar. Y segundo, pero que lo tienen que hacer desde su despacho, no desde sus casas. Claro. Con lo cual tienen que ingresar al Palacio, aquellos que tengan el despacho en el Palacio, o al anexo, aquellos que tengan el despacho en el anexo, siendo COVID positivo, y solamente dirigirse a su oficina. En la placa siguiente lo que establece es la discusión del quórum, ¿sí? Establece que para alcanzar el quórum será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, entendiéndose como tal cuando los miembros presentes superen a los miembros ausentes. Ahora, ¿sí? pero cuando vos pero cuando te dicen que sos COVID positivo, te tenés que aislar. Bueno. O sea, no sería sano que esté ningún legislador en su despacho. Incluso también puede suceder que alguno de los legisladores, antes de tomarse el avión, tenga que realizarse ese testeo y le dé positivo y no haga falta que venga al despacho. Y podría participar igual. Bueno, me parece un exceso de... ¿no? Bueno, lo que pasa que me parece que es 2 pasos atrás de lo que había establecido el PRO como una medida única, que es presencialidad para todo. Sí. Claro. Pero tratando de no ceder tanto frente a la discusión que se ha planteado de mezclar la virtualidad con la presencialidad. Es más, recuerdo que acá lo discutimos con varios diputados respecto de los beneficios que tuvo que las comisiones sean de manera virtual. Sí, claro. Hubo comisiones hasta los viernes a la tarde, que en general no hay, porque los legisladores vuelven a sus provincias. Entonces hubo comisiones los viernes a la tarde y los legisladores lo que decían es que la discusión se hace de manera diferente y era necesaria la presencialidad. Por lo menos así lo decían los legisladores del bloque de la oposición. Pero respecto del quórum, que es lo que importa atrás de este proyecto de ley, recién decíamos que necesitabas la mayoría absoluta de sus miembros, entendiéndose como tal que los presentes sean mayores de los ausentes. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que están desde sus despachos? Porque los que están desde su despacho no están presentes. No. Digo, porque así lo estableció en la discusión que se tuvo en el recinto. Entonces, el proyecto de ley lo que dice es que se consideran presentes a los diputados que son COVID positivos y que sean autorizados por la presidencia de la Cámara a participar de la sesión en forma remota o virtual desde sus respectivos despachos legislativos. Porque ahora, en realidad lo que tiene que ver es que cuando estuvo el sistema virtual o incluso el mixto, todos los legisladores, aunque estén sentados en sus bancas, entraban al VPN. Claro. Ahora, con presencialidad completa, vuelve el sistema de sentarse en la banca, que se active el quórum. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se activa? Tendrían que volver a activarse todos por ese sistema remoto para habilitar a esa persona que está afuera. Que ya bastante problemas tienen con el sistema de sentarse, pararse, pararse. Lo tuvo una diputada porteña. Les costó, por lo menos en las últimas sesiones, entender el concepto de que si votan y se paran, no toma el voto, se tienen que volver a sentar. Tienen que volver a loguearse. Ahora, lo cierto es que esta discusión es necesaria darla. Me parece que este proyecto, más allá de estas diferencias que estamos viendo respecto a qué pasa con el COVID positivo de un legislador testeado en el Congreso de la Nación con un legislador que se ha testeado en su provincia, le dio positivo y no puede viajar, obviamente se queda en su provincia, en su casa, y en definitiva es fácilmente verificable, además, cómo participa de la sesión. Hay un sector del oficialismo que dio vuelta ahora y se puso dogmático. ¿Sí? Mientras la oposición antes era dogmática y decía la presencialidad para todos, hay un sector del oficialismo que ahora se puso dogmático y les pone el mismo ejemplo que ponía, por ejemplo, la ahora diputada Machado, que decía, bueno, si los trabajadores, las cajeras, los cajeros de los supermercados van a trabajar y toda la industria funciona, bueno, nosotros tenemos que trabajar de la misma manera, de manera presencial, y el que está y el que no está, el que se no contagia, suma el quórum, claro. Mala suerte. A ver, formará parte de las negociaciones entre los bloques. A la diputada Machado la acompaña firmando el proyecto la diputada Sabrina Ahmechet, Alberto Acef, Virginia Cornejo, Gabriel Chumpitá, Fernando Iglesias, Ingrid Schetter, Adriana Ruarte, Héctor Estefani, Pablo Torello,
Aníbal Tortorielo y Waldo Wolf. Mucho halcón. Mucho halcón. Mucho halcón. Mucho halcón que se quejaba de la virtualidad. Digo, yo te puedo nombrar 3 o 4 de esta lista. Sí. Que siempre se quejaron de la virtualidad. Sí. Y ahora lo que están pidiendo es que haya un sistema mixto. El problema es que los números son ajustados. Claro. Y entonces, si falta uno, porque se va de viaje o porque tiene COVID, los números hacen que aquellos que quieren avanzar con un proyecto les sea mucho más difícil. Sí. Lo vimos en bienes personales. En las 2 cámaras, y una para cada lado fue. Claro. En las 2 cámaras, totalmente. Al oficialismo le costó muchísimo conseguir el quórum en el Senado. Y a la oposición, que había avanzado con bienes personales, le costó perder la sesión, perder la votación y que terminara siendo una ley de la cual no estaban de acuerdo, aunque ellos hubiesen Bueno, avanzado. pero en esta necesidad de construcción de mayorías que tiene la Cámara de Diputados, y en este caso Rodríguez Machado y los halcones que acompañan con su firma el proyecto, necesitan construir mayorías. Entonces, a lo mejor para construir mayorías tendrán que habilitar modificaciones al proyecto. Y a lo mejor alguna modificación se habilita a los diputados que están transitando el COVID, que estén o en su despacho o en sus domicilios o sus provincias. Ahora, vamos a recalcar también ¿no? la política esta de recinto protegido. Sobre 257 diputados y sobre 72 senadores salieron 2 casos de gente que no sabía, por ahí eran asintomáticos, o sea... la importancia de seguir manteniendo esto. Claro. Hubo algunos que no forman parte del cuerpo de legisladores, pero que sí trabajadores de la Cámara que también dieron positivo. Evidentemente se tienen que seguir manteniendo estas restricciones o estos cuidados. O sea, eso me parece que va a seguir. Sí, y me parece que hay que tener cuidado a la hora de discutir este proyecto de ley, porque algunos de los firmantes, los acompañan, lo que hacen es poner en duda el resultado de los test que se realizan, porque dicen que los tiene el oficialismo. Me parece que hay que ser un poquito más serio a la hora de plantear este tipo de cosas, porque, primero porque hay una sociedad que los está mirando, segundo porque estamos hablando de una enfermedad, que en algunos casos llevó a mucha gente a la muerte. Entonces me parece que hay que ser un poquito más responsable. A mí me parece que sería lógico que haya un sistema mixto, porque aparte es bueno también por lo que decíamos antes de las comisiones, si no hay vuelos, si pasa algo, bueno, todos pueden trabajar, como lo hace gran parte de los argentinos que trabajan en home office. Con lo cual esto podrá avanzar, pero seguramente va a formar parte del nuevo formato de Congreso que viene, en donde todas las leyes se discuten respecto de cómo se negocia, qué quiere cada bloque. ¿Sí? Claro. Si el bloque del oficialismo quiere avanzar con una ley, y puede ser que le abra la puerta a este proyecto para decirle a la oposición, bueno, vamos al recinto, yo quiero esta ley, vos querés esta ley, llevemos las 2 cosas al recinto y los 2 salgamos con algo. Y por ahí van a pasar las negociaciones y las conversaciones. Bueno, conversaciones que hubo cuando se discutió el proyecto de ley de bienes personales, con posturas disímiles entre el oficialismo y la oposición, el resultado conocido. Se aprobó finalmente lo que propuso el Frente de Todos, por un voto que ganó esa discusión en la Cámara de Diputados y que después fue ratificado por el Senado Nacional. El diputado Carlos Zapata, de Ahora Salta, de esa provincia, señalaba lo siguiente. Desde el punto de vista de la pureza de la teoría de la tributación, tenemos que apuntar hacia la razonabilidad. La tributación apunta a distribuir el costo de funcionamiento del Estado, el de cumplimiento de los fines establecidos en la Constitución, en una forma equitativa entre las distintas personas. Y para eso se toman indicadores que se llaman capacidad contributiva. La capacidad contributiva se exterioriza de distintas formas. Con la renta, el impuesto a la ganancia. Con el consumo, tiene el IVA, ingresos brutos, etc. Y también una exteriorización de capacidad contributiva que se da a través del patrimonio. En el caso nuestro, la tributación sobre el patrimonio ha tenido una evolución. En la reforma del año 74 se puso en vigencia 2 impuestos, al capital de las empresas y al patrimonio neto. ¿Qué es lo que graba este impuesto? La diferencia entre los activos y pasivos valuados conforme a la ley. Luego fue derogado porque no es considerado un buen impuesto, porque ahuyenta las inversiones y da un clima
un poco contradictorio, porque uno dice, ¿con qué compró los bienes que tiene? Y con ganancias, ya pagó impuestos. Y el impuesto a las ganancias es el más progresivo de todos. Y quizá la imposición sobre el patrimonio desalienta la inversión. Desapareció eso y se puso en vigencia nuevamente la imposición sobre el patrimonio en bienes personales. ¿Qué tiene el problema que tiene el impuesto a los bienes personales? ¿Cuál es? Que grava solo los bienes. Se conforma una evaluación que en la mayoría de los casos la establece la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, como es la tabla de los automotores, la participación de las acciones o los depósitos en moneda extranjera. El patrimonio está actualizado en sus valores nominales por la inflación y el mínimo no imponible para actualizarse requiere una ley. Hay cierta disparidad en esta relación fijo-contribuyente donde es demasiado abusiva. Bueno, ahí estaba Carlos Zapata de Ahora Patria, de la provincia de Salta, que conforma también el interbloque de Juntos por el Cambio. Proyecto de ley de bienes personales ya sancionado por el Congreso, pero tenemos que empezar a trabajar y a pensar un poquito los debates que se vienen, ¿no? Dani, vos decías, y explicaste muy bien el proyecto de ley de compra argentino. Compra argentino. Ese se suma también el de un régimen simplificado de monotributo, incentivo, ¿no?, a la construcción. Otra vez viene en un segundo round, créditos para la vivienda también, que son proyectos que son complementarios, así que por el lado de la reactivación económica, si bien son temas económicos, creo que no va a ser en una misma reunión el plan plurianual, claramente. Claro. Creo que va incluso a ver si se puede, vamos a ver qué es lo que viene en la convocatoria, pero calculo que puede ser que el Ejecutivo incluya algunos de los temas que quedaron pendientes y que tenían consenso. La ley de HIV, por ejemplo, cannabis, que también Eso iba a preguntar eso, porque hay en definitiva varios proyectos que venían ya con acuerdos. Tienen que tener una ratificación en comisión, porque algunos perdieron estado, pero tenían el consenso político, que en realidad lo que hizo Carto fue ley de envases, venía en ese combo, ley de envases al frente y después algunas otras leyes, y al no haber consenso de eso, todo lo demás no se trató. Ahora, en el medio del proyecto de ley de envases es un proyecto que por ahora el oficialismo lo mantiene. No lo ha descartado como para decir no. Incluso no hubo en ninguna instancia de derrota ni nada. No estaban seguros los números. No estaban seguros los números antes del 10 de diciembre. Por eso se complica después, pero no hubo ninguna... Y esta es uno de los proyectos que cuando decimos que la construcción de mayorías es necesario presentar un proyecto, pero también presentar la voluntad de necesidad, según el debate, de modificarlo, la ley de envases es uno de esos. Sí, totalmente. Y lo que viene también me parece que va a ser bastante importante la reunión del miércoles que vos comentabas antes con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los gobernadores. Por los gobernadores también van a plantear, una vez que estén todos, va a hacer esto en el museo que está detrás de la Casa Rosada. Sí, Museo del Bicentenario. El Museo del Bicentenario. Y los gobernadores también ahí van a plantear cuáles son las necesidades urgentes que tienen. Más no teniendo presupuesto. Entonces ahí te van a aparecer leyes que tienen que ver, no sé, como por ejemplo la de hidrocarburos, que es algo que las provincias del sur están pidiendo. Entonces eso que iba a estar adentro del presupuesto nacional, bueno, ahora lo vas a tener por afuera. Bueno, toda esa discusión la vas a tener esta semana, y supongo que el gobierno tomará nota respecto de las provincias, por lo que contábamos antes. Los legisladores provinciales pasan a ser muy importantes a la hora de conseguir el quórum y conseguir los votos necesarios para poder aprobar una ley. Totalmente. Y no todos los temas van a entrar en extraordinarias. Recién me recordaba, el consenso fiscal. Generalmente, no es que tiene apuro, pero generalmente se vota en el primer trimestre. Pero debería aprobarse porque al no tener el presupuesto... Claro, muy en el aire. Bueno, podría ser un sostén y después definir qué va a pasar con el presupuesto 2022. Nuevo proyecto, ampliación... Me parece que por ahora las señales desde gobierno es que se va a trabajar con la prórroga del 2021. Sí, se va a trabajar sobre eso. De mandar un 2022. Va a ser muy difícil que para el 1 de marzo el gobierno tenga un presupuesto nuevo. Por lo menos no está trabajando
con los diferentes ministerios. En general se le pide a los ministerios que mande cada uno su presupuesto. No está trabajando en este momento en eso. Bueno, veremos cómo transcurren los próximos días en torno a este debate que se espera en el Congreso de la Nación, lo que va a ser el periodo de sesiones extraordinarias y la convocatoria que va a ser el Poder Ejecutivo. Veremos cuándo lo hace y con qué temario. Dani, gracias. Nos vemos, hasta luego. David, gracias. Por favor. Con usted también le agradecemos. Esto fue la segunda edición por aquí, por DTV, por Diputados Televisión. Gracias.